Buenas tardes, buenas noches a todos, a los que ya se conectaron y también aprovechar para agradecerles de antemano eh, el hecho de que ellos seguramente van a compartir el video para que muchas más personas puedan tener acceso a él. Hoy, si se fijan en el título del video, el cual primero está en español, y segundo, suena un poquito bastante académico, pero en realidad que nada en realidad tiene o va a tener que ver con el mundo académico. Es un mero título que nosotros le pusimos al video para que primero muchas más personas se sientan identificadas en él, y segundo, por un motivo bastante importante para nosotros, porque desde hace aproximadamente una semana muchas personas nos han escrito, nos han dejado mensajes en Facebook y en otras redes sociales preguntándonos, sobre todo compatriotas haitianos, qué es lo que está pasando o qué factores podrían en cierta medida explicar por qué, a pesar de una campaña exitosa de vacunación acá en Chile, se están registrando tantos casos nuevos de COVID-19. Y también nos han, desde esta misma perspectiva, muchas personas de otras nacionalidades también, sobre todo hispanohablantes, nos han hecho la misma pregunta, preguntándonos, obviamente por una curiosidad legítima, qué factores podrían explicar en ciertas medidas el hecho de que, a pesar de una campaña de vacunación bastante exitosa, incluso Chile está categorizado dentro de los 3 primeros países del mundo, no de América Latina, donde se vacuna más y donde también la campaña de vacunación se está haciendo a una velocidad tan abrumadora, si me permiten el adjetivo, que incluso hasta los países desarrollados han quedado sorprendidos. Motivo por el cual nosotros hemos tomado la decisión de hacer el video de hoy en español. En español porque creemos que tanto los compatriotas haitianos, por lo menos los que viven en Chile y los que viven en otros países hispanohablantes, nos van a entender, como los hispanohablantes que no son haitianos también nos van a entender. Quería empezar especificando algunas cosas. Primero, yo creo que existen muchos factores que juntos pueden o podrían explicar el comportamiento del virus, o por lo menos en cuanto a la propagación del mismo en el territorio chileno. Hay muchos factores, tanto factores de orden que tienen que ver con la epidemiología, factores sociales, factores culturales, antropológicos, factores, diría yo, políticos, económicos, financieros, administrativos, organizacionales, etcétera. Muchísimos factores. Pero, probidad intelectual mediante, voy a tratar de referirme solamente a factores o algunos factores que tienen que ver con aspectos epidemiológicos, y aspectos epidemiológicos más enfocándome en la vacuna y en algunas medidas preventivas, sin pretender abordar o abarcar la totalidad de los factores, y yo creo que es difícil que alguien los aborde a todos, pero sí me voy a enfocar en la parte que mencioné, que es la parte que dice relación con la epidemiología y más específicamente con las medidas de prevención, y dentro de ellas la vacuna como pilar central de las medidas preventivas, pilar central pero no suficiente. Yo creo que hay algunos conceptos, algunos términos, algunas palabras que debemos por lo menos ponernos de acuerdo sobre una definición
mínimo conceptual de la misma en cuanto a, a ese breve video se refiere. Y también creo que es importante que intentemos no mezclar los argumentos o los sesgos o lo que quisiéramos entender, lo que quisiéramos escuchar con los hechos, con la realidad de los hechos. Es decir, tratar de diferenciar en este contexto las opiniones del conocimiento o de los conocimientos. Todos tenemos el derecho de opinar, la libertad de expresión, pero nadie tiene la obligación de estar de acuerdo con nosotros y mucho menos aceptar lo que nosotros decimos. Pero sí, mientras más apegado al conocimiento, a la evidencia disponible, yo por lo menos creo que mayor peso tiene la opinión de un ser humano. Hemos podido ver que en las últimas semanas, por lo menos en las últimas 2 semanas, aunque la tendencia se ha venido manteniendo desde hace varias semanas, hemos podido ver que los casos de COVID-19 acá en Chile han ido en aumento, al punto de que el país en la última semana alcanzó cifras récord de casos positivos detectados o diagnosticados en un día. Más de 7.000. Incluso hoy otra vez se superó las cifras de 7.000 y también otra vez hoy se batió el récord de casos positivos nuevos en un día. Ahora, como dije anteriormente, hay muchos factores, yo creo, que pueden o que pudiesen explicar ese aumento, pero me voy a centrar en los factores o en las medidas preventivas, más específicamente en las vacunas. Yo sé que mucha gente, incluso pertenezco a muchos grupos de WhatsApp en los cuales la gente está expresando, desde mi punto de vista, una legítima preocupación por el aumento de casos. Pero creo que también debemos tratar de no caer en el fatalismo, en el sentido de pretender poder explicar lo que está sucediendo mediante la evaluación o la consideración o el análisis de unas variables únicas o de una pura variable. Pero repito, me voy a centrar en las medidas preventivas, más específicamente en las vacunas. Pero yo creo que primero debemos entender, sin afán de justificar, ni de criticar, ni de menospreciar, o ni de alabar a ningún grupo, porque también debemos considerar, por lo menos en nuestra calidad de personas que estamos observando algunos acontecimientos en la sociedad, que existe una contaminación ideológica en el análisis o en los discursos o en la expresión, incluso dentro de los mismos grupos de inmigrantes, sobre lo que está sucediendo, y nosotros no queremos caer en esta fatalidad a nuestro juicio, sino tratar de entender el asunto basándonos en lo que previamente mencionamos. Creo que es importante que consideremos, para entender en cierta medida lo que está sucediendo, las medidas preventivas frente a la COVID-19. Y vamos a tratar de resumir esas medidas preventivas en 3 grandes estrategias o en 3 grandes iniciativas o decisiones que, por un lado, muchas de ellas tienen relación o dicen relación directamente con decisiones individuales, como por ejemplo el lavado de mano, lavarse la mano. El lavarse la mano es una decisión meramente individual, puramente individual, aunque obviamente si existen políticas públicas, estrategias comunicacionales, etcétera, que incentivan ese tipo de medida, obviamente la gente va a tender tanto a mantener o a ponerla
en aplicación como a contagiar, permítanme el verbo que suena más o menos rudo y rústico, contagiar a sus compañeros, a las personas de su alrededor, a su comunidad, con la necesidad o de la necesidad de lavarse la mano, como una estrategia bastante importante en cuanto a medida preventiva nos estaríamos refiriendo. Una segunda medida que es muy importante es el uso de mascarilla. El uso de mascarilla, que también es una medida colectiva, porque el impacto al final va a terminar siendo un impacto positivo, pero colectivamente, pero que sí también tiene una dimensión individual muy importante. Yo no quiero ir más allá refiriéndome a las normativas vigentes, el marco legal tal vez que pueda existir al respecto, etc. Y otra medida que es el distanciamiento social, y lo que muchos expertos llaman distanciamiento físico o distanciación física. Es decir, son tres medidas pero muy importantes, muy relevantes, necesarias para la contención y el control tanto de la propagación del virus, cortar la cadena de transmisión y evitar o reducir la cantidad de personas que se infectan con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19. Pero también existe una medida muy importante, una estrategia muy importante que lamentablemente no estuvo presente en los inicios de la pandemia, pero que sí ahora está, que son las vacunas, la vacunación, la existencia de las vacunas. Y ahí me quiero detener un poquito y creo yo que mi pequeña intervención de hoy se va a centrar o va a girar en torno a la vacunación o a las vacunas o al proceso de vacunación, pero en el contexto, tratando de entenderlo en el contexto más o menos chileno y tratar de entender desde esa perspectiva, desde esta dimensión, por qué en cierta medida, a pesar de una campaña de vacunación exitosa, los casos siguen aumentando. Existen aproximadamente 9 vacunas en el mundo en lo que respecta a la COVID. Existen más, pero estoy hablando de vacunas más famosas o que más están siendo usadas o utilizadas para la inoculación en masa de personas en diferentes países del mundo. Tenemos la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna o de Pfizer, la Sputnik V, la vacuna Sinovac, la vacuna de AstraZeneca, existe la vacuna Johnson Johnson, también existe una vacuna de Sinopharm, etc. Pero me voy a detener en 2 vacunas específicamente, no para hablar de esas vacunas porque tampoco creo que tengo el conocimiento suficiente para abarcar todo el proceso de vacunación, los efectos adversos, los ensayos clínicos, etc. Y aun si tuviera esa capacidad, yo creo que el tiempo no daría para hacerlo. Pero ahí necesito que nos detengamos un poquito para por lo menos entendernos mejor en el futuro, cercano, dentro del video. Existe lo que se conoce como tasa de efectividad de las vacunas, o también se habla de tasa de eficacia, tasa de efectividad, que no son o que no es lo mismo, no significa lo mismo, no es lo mismo técnicamente hablando hablar de tasa de eficacia y tasa de efectividad de una vacuna, por lo menos en este contexto. Y yo creo que esa diferencia es muy importante y muy relevante establecerla para que por lo menos empecemos a ponernos de acuerdo y empecemos a entender qué es lo que está pasando realmente en cuanto a la vacuna como variable para entender qué es lo que está pasando con la propagación de los casos acá en Chile. Vuelvo y lo repito, no es la única variable importante, pero sí es una variable relevante tanto
porque es una de las medidas más eficaces en la contención del virus, queda demostrado, en la contención de la propagación, sino también porque la medida es la variable que más curiosidad, más legítima curiosidad, ha despertado en las personas. Y muchas personas se están preguntando por qué si hay tanta gente vacunadas en el país, el virus sigue propagándose. Y es eso que estamos tratando de responder desde el lado de las vacunas. La tasa de eficacia, la tasa de efectividad de una vacuna es muy importante para por lo menos ponernos de acuerdo. Según el CDC de los Estados Unidos, la eficacia y la efectividad de una vacuna miden la reducción proporcional de casos entre las personas vacunadas. La eficacia y la efectividad mide la reducción de casos de forma proporcional entre las personas vacunadas. ¿Qué significa eso en un español entendible para todos? En un lenguaje menos técnico. Primero, la eficacia se evalúa o se mide considerando situaciones ideales. Es decir, en los casos, por ejemplo, de las investigaciones en un laboratorio, en el caso de los ensayos clínicos que hacen para la evaluación de la efectividad, de la eficacia de una vacuna, ellos hablan de tasa de eficacia. Es decir, que qué porcentaje de las personas que participaron en la investigación se vieron protegida o se vieron protegido o por personas protegidas por la vacuna. De las personas que fueron inoculadas, a quienes se le aplicó la vacuna, de cada 100, ¿qué porcentaje quedaron protegidas frente al virus? Es decir, ¿qué porcentaje de esas personas en ese contexto específico, puntual, de los que participaron de la investigación, en ese caso de los que participaron del ensayo clínico, quedaron con algún grado de protección frente al virus? Es decir, de cada 100 personas vacunadas dentro de la investigación, en el marco de la investigación, dentro del ensayo clínico, de cada 100 personas a quienes se le aplicó la vacuna, ¿cuántos quedaron protegidas? Es decir, por ejemplo, en el caso de la vacuna Pfizer, me detengo en la vacuna Pfizer y la Sinovac porque son las dos vacunas que básicamente están siendo administradas acá en Chile, en el país. En el caso de Pfizer, estoy hablando del ensayo clínico, no de la aplicación acá en el país, se ha visto que de cada 100 personas vacunadas, 95 quedan protegidas frente al virus. Pero hay dos preguntas que hasta el día de hoy los científicos en ese contexto no han podido contestar. Y yo creo que hará falta darle más tiempo al proceso para por lo menos ir encontrando algunos elementos de respuestas a esas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por quedar protegida? Es decir, la persona queda protegida. ¿En qué sentido? ¿No se va a infectar? Si se infecta, ¿no se va a enfermar? Si se enferma, ¿no va a fallecer o no va a morir como resultado de la infección? Que son tres etapas dentro de una misma pregunta que son muy relevantes y a las cuales hasta el día de hoy las respuestas que hay son las siguientes. Todavía no se sabe con certeza si una persona vacunada, a pesar de exponerse al virus, no se va a infectar, lo cual nos llevaría a definir qué entendemos por estar infectado y estar enfermo. Es decir, todavía, en el caso de ninguna de las vacunas aprobadas,
no hay una respuesta objetiva, categórica, certera de si una persona vacunada no se va a infectar a pesar de estar vacunada. Y de ahí viene la importancia de considerar, por lo menos en el marco de ese video, la diferencia sociolingüísticas que pueden existir entre un idioma y otro, una cultura y otra, una perspectiva cultural o una forma o un imaginario sociocultural y otro, para poder ponernos de acuerdo. Por ejemplo, de una forma coloquial, hay ciertos idiomas o hay algunas culturas en las cuales la definición entre infección y enfermedad no queda bien esclarecida. Por ejemplo, en el caso de nosotros los haitianos, no quiero generalizar porque las generalizaciones por asociación siempre son odiosas, pero en el caso de nosotros, para la gran mayoría de nosotros, nuestro imaginario sociocultural y sociolingüístico no puede establecer, y si a eso también consideramos el idioma en sí, no establece una definición clara entre infección y enfermedad. Por lo que decirle, por ejemplo, a un haitiano que tú estás infectado y decirle que tú estás enfermo, muchas veces él puede confundir esas dos cosas. Y ahí me quiero detener un poco para que nos entendamos y para que más adelante terminemos entendiéndonos mejor. Todavía ninguna de las vacunas, ninguno de los laboratorios, de las farmacéuticas o de los grandes laboratorios que han desarrollado vacunas anti-COVID, contra la COVID, ha podido establecer con certeza y de forma objetiva si una persona vacunada no se puede infectar a pesar de vacunarse. Pero sí hay evidencia bastante convincente, hay informaciones bastante convincentes que establecen incluso en forma de porcentaje el porcentaje, valga la redundancia, de personas que después de vacunarse que no se van a enfermar, el porcentaje que a pesar no se van a morir. Pero ninguno, lo reitero, ha podido demostrar claramente, tal vez se deba al hecho de que las vacunas son nuevas, hace falta más tiempo para investigar, para observar, para una observación más a largo plazo, para por lo menos darse cuenta y tener argumentos y evidencia suficiente para responder o contestar esa pregunta. Ninguno de esos laboratorios ha podido hasta el día de hoy establecer con claridad qué porcentaje de personas no se pueden infectar. Hay algunos datos, algunas cifras. Y es justamente por eso que me pareció muy importante establecer la diferencia entre tasa de eficacia y tasa de efectividad. Pfizer tiene claro que 95% de todas las personas vacunadas con la vacuna Pfizer, BioNTech, no se van a enfermar, y las cifras en términos de eficacia habla de que aproximadamente un 100% de todas las personas vacunadas, después de 15 días, entre 15 días y un mes después de la segunda dosis, porque todas esas vacunas requieren de 2 dosis, a excepción de la vacuna de Johnson & Johnson, que tampoco es muy famosa hasta el día de hoy, lamentablemente, requieren de 2 dosis para una inmunidad completa, entre paréntesis. ¿Qué significa? Eso significa que, si bien ninguno de esos laboratorios sabe hasta el día de hoy
qué porcentaje de personas, con claridad, no se va a infectar si se vacuna, casi todos tienen claro qué porcentaje de las personas que, a pesar de infectarse, de entrar en contacto con el virus, del virus ingresar en su organismo, en sus células y replicarse, aunque en ese caso a una velocidad muy mínima en comparación a una persona no vacunada, ellos tienen claro qué porcentaje no va a desarrollar la enfermedad y qué porcentaje sí, a pesar de desarrollar la enfermedad, no va a terminar en un hospital, y qué porcentaje no se va a morir. Y casi todas las vacunas, casi todos los laboratorios hablan en términos de cantidad de personas después de vacunarse que no se va a morir, de que rondaría un 98 y un 100%. Cifra que varía según de un laboratorio y otro. ¿Qué significa eso? Eso significa que según o desde los estudios hechos en seres humanos, en las investigaciones, acuérdense, estamos hablando de tasa de eficacia que definimos claramente anteriormente. Entiendo que es bastante engorroso, muy técnico y muy confuso, pero estoy tratando de resumir, de sintetizar para que la mayor cantidad de personas me entienda, una mayor cantidad de personas me entienda. Es decir que de cada 100 personas vacunadas con sus 2 dosis, después de 15 días de la segunda dosis, o entre 15 días y un mes después de la segunda dosis, entre un 98 y un 100%, a pesar de infectarse, no se va a morir. Es decir, de cada 100, 98 o 99, o puede ser 100, varía según la vacuna, no se va a morir. Es decir, primero, que esa diferencia nos va a llevar a dos conceptos que son muy relevantes en ese caso y que es importante que consideremos y que tomemos en cuenta. El primer concepto es lo que se conoce como inmunidad efectiva. ¿Qué entendemos por inmunidad efectiva? Es eso lo que estamos hablando. Y es el tipo de inmunidad, es decir, el tipo de fortalecimiento en un idioma coloquial, en un contexto coloquial, del sistema de defensa del cuerpo que la mayoría de las vacunas buscan. Y es el efecto que la mayoría de las vacunas realmente tienen en el cuerpo humano en cuanto a potenciar la defensa del organismo se refiere. La inmunidad efectiva, ¿qué es? Es el tipo de inmunidad, es el tipo de defensa, de potenciación de la defensa del cuerpo que se busca o que se consigue con una vacuna, en ese contexto de la vacuna, la cual no impide necesariamente que la persona, al entrar en contacto con el germen que produce la enfermedad, al entrar en contacto con el virus, pueda terminar siendo infectada. Es decir, que el virus pueda ingresar en el cuerpo, ingresar en el caso de los virus, ingresar a la célula y replicarse y multiplicarse en las células. La inmunidad efectiva. Pero sí, esa inmunidad evita en cierta medida, en un porcentaje muy importante, que la persona termine estando enferma, es decir, presentando signo o síntoma de la enfermedad. Y si llegara a presentar signo y síntoma de la enfermedad, van a ser muy leve o bastante leve, o si en un porcentaje mínimo llegan a ser síntoma un poco más fuerte que leve, la persona no va a terminar en un hospital, y si llegara a terminar en un hospital en un porcentaje más inferior todavía, no va a fallecer. Es decir, que ese tipo de inmunidad lo que busca realmente, o lo que confiere a la persona, es evitar que la misma fallezca por culpa de la infección. En pocas palabras. Y es importante
destacar lo siguiente. Hasta el día de hoy, todas las vacunas que están siendo usadas en el marco de la lucha en contra de la COVID-19, se cree que lo que confieren es una inmunidad efectiva. Es decir, que no impiden que tú te infectes si entras en contacto con el virus, pero casi seguramente impide que tú fallezcas por culpa de esa infección, a la misma vez que impide o reduce la posibilidad de que tú termines en un hospital hospitalizado, valga la redundancia, en tanto que disminuye la posibilidad de que tú presentes síntomas. Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente en cuanto al contagio, a la transmisión del virus? Se cree que, si bien las personas infectadas, a pesar de vacunarse, pueden transmitir el virus en una proporción mínima, la posibilidad de que una persona, a pesar o aún después de vacunarse, infectarse con el virus, transmitir el virus a otra persona en comparación a una persona que no se vacunó, es muy baja. En tanto, podríamos empezar concluyendo algunas cosas. Fíjense que todavía no hemos entrado a cómo vamos a interpretar todo lo que yo he dicho anteriormente en el contexto de lo que está sucediendo actualmente en el país. A modo de conclusión, en cuanto a la inmunidad efectiva, yo creo que hay 3 puntos, hay 3 cosas importantes que resaltar. La primera es que parece ser que las vacunas contra la COVID, Pfizer, Sinovac, bien, aunque realmente la vacuna se llama Coronavac, por mencionar esas 2, porque son las 2 que más están siendo usadas aquí en el país, en el proceso de vacunación, que ha sido un éxito, no evita que una persona vacunada, si entra en contacto con el virus, vaya a infectarse. O por lo menos reduce la posibilidad de que se infecte. Se cree que en el caso de la vacuna Sinovac, la probabilidad es de 50%, es decir, de cada 2 personas vacunadas con sus 2 dosis, tras 15 días después de la segunda dosis, uno, si entra en contacto con el virus, igual se va a infectar. Pero esa infección no va a significar ningún peligro para su salud y tampoco para su vida. Es decir, que el 100%, según los estudios de laboratorio, los estudios de ensayo clínico, el 100% de las personas vacunadas con Sinovac, si entran en contacto con el virus o que entren o que no va ninguno, el 100% no va a fallecer por culpa del virus después de 15 días de la segunda dosis. Le pongo el ejemplo en mi caso para que me entiendan mejor. Yo me vacuné con la vacuna Sinovac. Bueno, todos sabemos por qué, porque yo soy profesional de la salud y somos un grupo prioritario, porque nos exponemos al virus, etc. Yo me vacuné. Mi segunda dosis de la Sinovac me la pusieron el día 5 de marzo. Hoy estamos a 26. Es decir, ya han pasado 21 días desde mi segunda dosis de la vacuna Sinovac. Según la investigación al respecto, el Instituto Butantan, de investigaciones hechas en Indonesia, en Turquía y en otros países más, yo ya tengo teóricamente inmunidad frente al virus, una inmunidad que no me protege en un 100% a no infectarme, pero sí me protege en un 100% a no fallecer por
COVID-19. Es decir, que teóricamente yo ya no puedo morir por culpa de la COVID-19. Y si yo llegara a infectarme, la posibilidad de que yo termine en un hospital o intubado por el virus es solamente de un 22% en comparación a una persona que no se vacunó. La probabilidad de que fallezca si llegara a entrar en contacto con el virus, por lo menos siguiendo el comportamiento epidemiológico, los datos de Chile desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, es aproximadamente de un 3%. ¿Qué significa eso? Para que me entiendan mejor. De cada 100 personas vacunadas aquí en el país, 15 días o más después de la segunda dosis, ninguna va a fallecer por la COVID. Estoy hablando en lo teórico, pero tenemos claro que nada está seguro en un 100% en esta vida. Cuando en el caso de las personas no vacunadas, en general, de cada 100 infectados, 3 van a fallecer. Que desde el punto de vista de gestión de la pandemia, de factores que tienen que ver con la ética médica, administración y qué sé yo, es una cantidad altísima de personas. Por lo que la primera conclusión es la decisión más inteligente que pueda tomar cualquier ser humano, cualquier individuo o cualquier persona que vive, que está viviendo en el país, en Chile, ya sea extranjero, nacional, el extraterrestre, es vacunarse. El vacunarse es la decisión más inteligente. La segunda conclusión es que la vacunación, tanto ya sea con Pfizer o con Sinovac, no garantiza que tú no te vas a infectar. Aunque algunas vacunas lo garantizan un poquito más, como por ejemplo la Pfizer, que se habla de varía de un país a otro según lo que han venido observando, que oscila entre un 74 y un 85%, por lo menos según los estudios hechos en Israel y en otros países, por ejemplo, Bahrein, Arabia Saudí, etc. La segunda conclusión, para no perder el hilo de la idea, es que vacunarte no garantiza que tú no te puedes infectar en un 100%, pero sí lo garantiza, por lo menos teóricamente, que no te vas a morir por la COVID. Tercera conclusión es que las vacunas, para que sean efectivas en término poblacional, es decir, analizándolo, considerándolo, estudiándolo, evaluándolo desde la población, no desde el individuo, hace falta, según los modelos matemáticos epidemiológicos más relevantes, más importantes en el contexto de la COVID, hace falta que vacunen a aproximadamente un 70 y un 80% de la población. Ideal 80%. Y ahí me quiero detener para empezar a avanzar un primer argumento en cuanto a lo que un elemento de respuesta podría ser para ir entendiendo algunas cosas en cuanto a lo que está pasando actualmente. Ahora vamos a las cifras. Chile, desde hace 24 horas aproximadamente, ya vacunó a un 40% de su población. ¿Pero de qué su población? ¿De qué población estamos hablando? Estamos hablando de lo que se conoce como población objetiva, o como solemos decir en salud, etcétera, población diana. ¿Qué significa eso? Eso significa que no todas las personas que viven en el país van a ser vacunadas.
Lo ideal sería hacerlo, pero no se puede por varios motivos. Y uno de los motivos es el hecho de que no se le puede aplicar la vacuna a todo el mundo. Por una de las razones es que hay límites o hay limitaciones tanto en lo que respecta a la edad como a la cantidad de dosis disponible en el territorio, por lo menos hasta ahora. Ojalá que dentro de poco sí que las cantidades de dosis siga aumentando, pero es más por el factor de edad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ninguna de la vacuna puede ser administrada a personas que tengan menos de 16 años de edad. Es decir, esa franja de la población, ese grupo de la población ya está excluido del proceso de vacunación. Por lo tanto, cuando hablamos de población objetiva, estamos hablando, en el caso de Chile, de 15 millones de personas. 15 millones de personas. Es decir, que si Chile llega a vacunar a 15 millones de personas, a las 15 millones de personas que representa la población objetiva, la cantidad de personas que hay que vacunar por la restricción que mencionamos anteriormente, vamos a hablar de una tasa de vacunación de un 100%. Ojalá que el país pueda lograr esta tasa de vacunación. Chile aproximadamente ya ha vacunado a más de 6 millones de personas. Más de 6 millones de personas. Se habla de aproximadamente un 40% de la población objetiva, es decir, de la persona que hay que vacunar, de la cantidad de personas que hay que vacunar. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa primero que esa cifra incluye tanto a las personas a quienes se le aplicó una sola dosis, como a las personas a quienes se le fue aplicada aplicadas 2 dosis. 40% de personas vacunadas en total, pero realmente es un 20% que ya ha recibido las 2 dosis que le corresponden. ¿Qué significa eso? Eso significa que de los 6 o de los más de 6 millones de personas que ya fueron vacunadas, solamente 3 millones han recibido las 2 dosis correspondientes. Y de esos 3 millones hay una cantidad menor que ya han cumplido 15 días o más desde la segunda dosis. ¿Se acuerdan de lo que mencionamos, de lo que hablamos anteriormente? Entonces, un primer elemento de respuesta podría ser, o es que, si se requiere vacunar aproximadamente entre 70 y 80% de todas las personas que hay que vacunar para detener la propagación del virus, para cortar la cadena de transmisión, para aplastar o aplanar, mejor dicho, la curva de propagación, de contagio, y que esas personas tienen que recibir sus 2 dosis y que también han de pasar 15 días desde la segunda dosis. Y estamos hablando acá en Chile que solamente las autoridades, por lo más rápido que estén yendo con el proceso de vacunación, que ha sido, a mi juicio, todo un éxito, ni siquiera han logrado vacunar a un 25% de la población. Por lo tanto, un primer elemento de respuesta podría ser desde la vacuna. Vuelvo, lo repito, existen muchas variables más. Tanto variables que dicen relación con la epidemiología, con las ciencias sociales, con la antropología, con las finanzas, con la economía, etc.
me estoy deteniendo en algunas variables epidemiológicas y dentro de ella la vacunación, el proceso de vacunación, la vacuna. Si se requiere mínimo de un 70% de personas vacunadas con sus 2 dosis y que pasen 15 días desde la segunda dosis para aplanar la curva de contagio, y todavía el país ha logrado vacunar en ese contexto a 20% nada más de la población, ya podíamos encontrar ahí un elemento de respuesta para entender por qué, a pesar de que el proceso es un éxito, es bastante exitoso, no se ha detenido el contagio todavía. Los expertos, por lo menos chilenos, acá estiman que el país va a alcanzar la famosa inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva a mitad de junio y final de junio. Algunos dicen más, con mayor certeza, inicio de julio, si el proceso sigue a la misma velocidad que va. Los expertos británicos que hacen análisis de datos, estimaciones, desarrollan modelos matemáticos, etcétera, en ese contexto, ellos dicen que si Chile sigue a la velocidad que va, la inmunidad de rebaño se va a lograr, se va a conseguir durante la segunda mitad del mes de mayo. Para los británicos, Chile, si sigue a la velocidad que va, que es una muy buena velocidad y que ha recibido los aplausos de muchos países desarrollados, incluso el proceso chileno está siendo visto como un modelo en muchos países del mundo. Las cosas como son, y ustedes me conocen, yo por lo menos voy a decir las cosas como son. Según los británicos, si Chile mantiene la misma velocidad con la que va vacunando a su población, a final de mayo, el país va a alcanzar la inmunidad de rebaño. Aunque los expertos chilenos están siendo un poquito más reservados, un poquito más conservadores, y ellos dicen que esa inmunidad en condiciones ideales, considerando la misma velocidad actual, la misma tasa de aplicación de vacuna, etc., el país lo va a lograr a partir de la segunda mitad del mes de junio y más objetivamente durante el mes de julio, durante la primera mitad de julio. Por lo que podríamos deducir claramente que el país todavía no ha alcanzado el porcentaje esperado de personas vacunadas con sus 2 dosis para que se pueda acortar o aplastar la curva de propagación del virus. Y un segundo aspecto importante dentro de lo que nosotros hablábamos anteriormente, no sé si se acuerdan, cuando hablábamos de inmunidad efectiva, y que todo ese análisis lo hicimos dentro de ese proceso, dentro de ese concepto de inmunidad efectiva, y la segunda, o el segundo tipo de inmunidad en ese caso, es lo que se conoce como inmunidad esterilizante. Son conceptos bastante técnicos, pero voy a tratar de resumírselos de la mejor manera posible. Voy a hacer el esfuerzo y que se entiende por esto. Primero, hasta el día de hoy, nadie puede hablar en el contexto de las vacunas contra la COVID de inmunidad esterilizante. Básicamente, ¿qué entendemos por inmunidad esterilizante? Por inmunidad esterilizante entendemos que te colocan una vacuna, como dicen los colombianos, o te aplican una vacuna, como dicen acá en Chile, o te inoculan una vacuna, como dicen los españoles, y esa vacuna impide que tú te infectes, a diferencia de lo que sucede
en el caso anterior, cuando hablábamos de inmunidad efectiva. Entonces, la inmunidad esterilizante, entre paréntesis, te esteriliza, porque esterilizante, impide que tú te infectes. Es decir, si te vacunan, tú te vacunas, si entras en contacto con el virus, ese no puede penetrar en tu organismo, no puede penetrar en tus células, no te puede infectar. Y ese objetivo es el objetivo ideal. Es el ideal, pero lamentablemente, y parece ser que las vacunas contra la COVID, parece ser, lo repito, parece ser, o pareciera ser, como suelen decir acá, que ese tipo de inmunidad no se va a lograr con las vacunas contra la COVID. Pero eso no es una excepción, incluso es la regla. La excepción es que una vacuna confiere o confiera inmunidad esterilizante. Y son pocas las vacunas en el mundo, en un contexto general, que confieren una inmunidad esterilizante. Es decir, que impide que si tú entras en contacto, te expones al virus o al agente patógeno, al agente que produce la enfermedad, que impide que tú te infectes. Un ejemplo de una vacuna que es esterilizante podríamos mencionar el sarampión. La vacuna del sarampión o la vacuna de la viruela, que es una enfermedad erradicada en términos generales en el mundo. Pero también aparecen algunas otras vacunas puntuales. Pero en términos generales, las vacunas mayormente lo que confieren es una inmunidad efectiva. O impide que tú, a pesar de infectarte, desarrolles o presentes signos o síntomas de la enfermedad, o si tú presentas signos o síntomas de la enfermedad, van a ser muy leves, no van a ser fuertes, no van a comprometer tu salud al punto de requerir de hospitalización en cierta medida o que tú vayas a fallecer por culpa de la infección. Ejemplo de esas vacunas que tienen una inmunidad efectiva, son muchas. Podríamos mencionar la vacuna, para poner un ejemplo de una vacuna contra una enfermedad que se produce por una bacteria, la tuberculosis. Otro ejemplo de vacuna, podríamos mencionar la vacuna contra el rotavirus, que se lo coloca a los niños, etcétera, para evitar que se les da rotavirus, que se compliquen, etcétera, que puedan fallecer. Otro ejemplo puede ser la vacuna contra un ejemplo típico, contra la influenza, que se le coloca cada año a la persona, etcétera, que es una vacuna que no impide que tú te infectes o que el virus penetre en tu organismo, pero sí impide o reduce a valores mínimos la posibilidad de que tú presentes signos o síntomas graves de la enfermedad o que tú fallezcas. Y es por eso que suelen escuchar, me imagino, por lo menos la persona que vivimos en países donde hace frío, donde hay temporada de frío y temporada de calor, solemos escuchar que fulano se vacunó contra la influenza, pero le dio igual. Es porque al igual de lo que se está buscando, el objetivo que se está buscando, que las autoridades están buscando con la vacuna contra la COVID, la vacuna de la influenza no impide que tú te infectes, sino que impide que tú te compliques, que tú presentes signo y síntoma importante y relevante de la enfermedad, o que tú puedas terminar en urgencia o que tú puedas fallecer. Por lo tanto, considerando todo lo anteriormente mencionado, podríamos fácilmente decir que, primero, debemos tratar de liberar nuestro imaginario, de separar, de extraer, de extirpar, que es el verbo, de nuestra cabeza la idea según la cual
si te vacunas contra la COVID, no te vas a infectar en un 100%. Sí, tú te puedes infectar a pesar de vacunarte, pero lo que no va a suceder si te aplicas las 2 dosis y que después de la segunda dosis hayan pasado más de 15 días, es que no te vas a morir por culpa de la COVID. O no vas a terminar en una urgencia, intubado, etcétera, por lo menos en un porcentaje muy importante. Por lo tanto, podemos llegar a una primera conclusión más o menos de que lo que se busca con la vacunación, lo que se busca con la campaña de vacunación contra la COVID es básicamente evitar que la gente muera por COVID-19, que es algo horrible, y también evitar que la gente termine en un hospital hospitalizado por la COVID. Y es justamente por eso que es importante, además de el lavado de mano, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, es importante que todos nos vacunemos. ¿Por qué? Porque, como le dije anteriormente, a mayor cantidad de personas vacunadas, ojalá mínimo 80% o más rápidamente vamos a cortar o reducir la propagación del virus. ¿Por qué? Porque si bien tú te puedes infectar, pero se ha visto que la persona y vacunadas, si llegan a infectarse, el virus se replica más lentamente en ellos, y es justamente en cierta medida por ese motivo que no presentan casi síntomas, y si presentan síntomas, son síntomas bastante leves. Y esa replicación enlentecida hace que el cuerpo tenga una menor cantidad de virus, y al tener una menor cantidad de virus, la probabilidad de tú infectar a otra persona se reduce. No se elimina, pero se reduce sustancialmente. Y segundo, porque además de lo anteriormente mencionado, a mayor cantidad de personas vacunadas, menor va a ser la cantidad de personas que vayan a necesitar acudir a un centro hospitalario en busca de atención médica por complicación de la COVID-19. Por lo tanto, vamos a, primero, reducir el entorchamiento o el colapso de los centros hospitalarios, lo cual va a tener como consecuencia, primero, dejar más espacio para que otras personas que tienen otras enfermedades, que sufren de otras patologías, puedan recibir atención sanitaria, porque vamos a ir liberando cupos, pero también vamos a disminuir la cantidad de personas que están en UCI, y también disminuir en valores casi indetectable, para que me entiendan, ínfimos, la cantidad de personas que van a fallecer. Es decir, que vacunarse es, con respecto a la COVID-19, la decisión más inteligente que pueda tomar un ser humano en cuanto a la pandemia. Además de el lavado de mano, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Por lo tanto, resumamos para terminar. Los casos siguen aumentando en el país, tratando de explicarlo solamente considerando el proceso de vacunación. Lo repito, hay otros factores de índole social, político,
antropológico, cultural, financiero, económico, etcétera, los cuales creo yo que no tengo conocimiento suficiente para abordar, por lo que me voy a centrar más en el proceso de vacunación y en otras medidas preventivas desde la epidemiología y de la salud pública. Los casos siguen aumentando porque, primero, el país todavía no ha alcanzado la cantidad de personas que debe vacunar para alcanzar el resultado tan anhelado, tan esperado, tanto por nosotros como por las autoridades sanitarias del país, como por los profesionales de la salud, como por todo el mundo, me imagino yo. De lo entre 70 y 80% de personas vacunadas con sus 2 dosis y tras 15 días que el país, de la segunda dosis que el país necesita para cortar la cadena de transmisión del virus, ni siquiera ha alcanzado todavía vacunar a un 30% de ellos. A día de hoy podemos hablar de que el país ha vacunado con 2 dosis aproximadamente un 20 a un 22% de la población. Es decir que quedan todavía por vacunar, teóricamente, entre un 50 y entre un 48 y un 58% de todas las personas que hay que vacunar con sus 2 dosis. Eso se explicaría en cierta medida por esos lados en lo que respecta a la vacuna, a la tasa de personas vacunadas por las vacunas que están siendo usadas en el país. En términos porcentuales, más o menos, de cada 10 personas vacunadas acá en el país, a 9 se le vacunó con la vacuna Sinovac y a 1 se le vacunó o a una se le vacunó con la vacuna Pfizer. 10% y 90% aproximadamente. Por lo tanto, todas aquellas personas quienes por motivos no sé, puede ser ideológico, puede ser religioso o por el motivo que fuera, piensan o quieren analizar lo que está ocurriendo desde su rechazo lamentable al proceso de vacunación, a las vacunas, o por ser adeptos de las teorías conspirativas, etc. Todas aquellas personas que piensan entender o analizar o usar lo que está sucediendo como un argumento a su favor para seguir propagando sus ideas tóxicas o sus malas apreciaciones sobre una de las estrategias de salud pública que más vida ha salvado en toda la historia de la humanidad, junto con la potabilización del agua y el lavado de manos, que también son 3 estrategias muy importantes. Son 2 estrategias muy importantes en cuanto a la prevención de las enfermedades infectocontagiosas. Todas estas personas, yo creo que le están causando un daño tremendo y brutal, tanto a la humanidad como a ellas mismas. Los casos siguen aumentando, no porque las vacunas no son efectivas. Si alguien te dice eso, ojalá que en el pequeño video que hicimos hoy, usted pueda encontrar algunos elementos de argumentos para rebatir semejante estupidez y semejante idiotez. Los casos no están aumentando porque las vacunas no son efectivas. Hay muchos factores que pueden explicarlo. Y en lo que respecta a la vacuna, nada tienen que ver
con el aumento de los casos. Es todo lo contrario. Los datos apuntan a que, de no haber sido porque se vacunó tan rápidamente a una cantidad tan importante de personas, los casos habrían aumentado a una velocidad más abrumadora que ahora y en cantidades más abrumadoras. En cuanto al proceso de vacunación, los casos nuevos no están apareciendo porque las vacunas no funcionan. Y en cuanto al proceso de vacunación, y si quisiésemos establecer una relación entre las vacunas y el aumento de los casos, vuelvo y le repito, hay muchos factores que lo pueden explicar. Incluso la vacuna no son la panacea frente a la pandemia. Y eso todo el mundo lo sabe, por lo menos las personas que trabajan en el área y que tienen un conocimiento más o menos profundo en el área. Si quisiésemos establecer una relación entre el proceso de vacunación y el aumento de casos, podríamos decir claramente lo siguiente. De no haber sido porque el país o Chile alcanzó a vacunar en tan poco tiempo a más de 6 millones de personas, hoy en día, considerando las mismas condiciones actuales, la misma realidad actual, los mismos otros factores que inciden también en la propagación del virus, el país habría contabilizado diariamente una cantidad netamente superior a la cantidad de casos que están siendo contabilizados cotidianamente. ¿Qué significa eso? Eso significa, en otro contexto, de otra manera, que el proceso de vacunación, que la cantidad de personas vacunadas impactó positivamente en la reducción de los casos nuevos. No se puede usar como única variable, pero apelando a esa variable, podríamos fácilmente llegar a esa conclusión. Y segundo, debemos ver en el hecho de que se haya alcanzado una cantidad tan importante de personas vacunadas en un lapso de tiempo pero tan corto, otra prueba, otro argumento a favor de la efectividad de las vacunas. Y hay un dato muy importante que también, y voy a terminar ahí, con eso termino, que también vendría a confirmar lo que anteriormente, lo que últimamente, o lo que hace poco dije, lo último que dije. Es que la edad promedio de las personas que fallecían antes de que se iniciara el proceso de vacunación masiva era de 62 años. Es decir, fallecían personas más añosas que ahora, que el promedio de edad es 57 años. Lo cual podría interpretarse de esa manera, también puede haber otra interpretación, que considerando que el proceso de vacunación las autoridades empezaron vacunando a los más mayores, valga la redundancia, primero, entonces el impacto que está teniendo en ellos, en los mayores, es decir, los mayores de 65 años, mayores de 70, etcétera, la gente que tiene 80 años, es positivo porque ellos están muriendo muchísimo menos que antes de la vacuna. Y al ser ellos los primeros grupos en ser vacunados y que ellos están falleciendo mucho menos, eso vendría a confirmar la efectividad de la vacuna y podría permitirnos inferir que a mayor cantidad de personas vacunadas, menor va a ser tanto la cantidad de personas que van a terminar en urgencia, en UCI, y también la cantidad de personas que va a fallecer. Y por lo tanto, vendría a confirmar lo que se ha venido observando en Israel,
en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Bahrein, en Arabia Saudí, que es que las vacunas funcionan. Funcionan y es importante que todos nos vacunemos y va a ser un tremendo aporte tanto a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a la sociedad, a nuestra comunidad, a la sociedad, al país y a la humanidad. Muchísimas gracias a ustedes que se quedaron viéndome a mí hablar de tantas cosas tan técnicas en un lenguaje muchas veces técnico. Intenté dar lo mejor de mí para poder expresar en un lenguaje más o menos entendible para las personas que no pertenezcan al gremio, como dicen, o al mundo de la salud, al mundo de la medicina. Espero que ese pequeño video le haya servido de algo, le vaya a servir de algo a los que lo van a visualizar después, y espero también que puedan usar algunas de las cosas que nosotros mencionamos en el video, tanto para enriquecerse como persona, para crecer y para ver las cosas de otra manera, como para usarlo como incentivo para convencer a otras personas a que se vacunen, y también para usarlo como argumento en contra de los mercaderes del miedo, los mercaderes de la emotividad y los asesinos en masa, así los llamo, lamentablemente, permítanme la expresión, para rebatir los argumentos de ellos o las falacias que andan vehiculando en las redes sociales, las cuales tarde o temprano pueden terminar contribuyendo en lo que yo llamaría una matanza de mucha persona, porque esas falacias que publican, que propagan y que vierten esa gente, puede terminar afectando la toma de decisión de la persona negativamente en cuanto a la decisión de aplicarse la vacuna o no. Acuérdense, las vacunas son efectivas, siempre lo han sido. La vacuna contra la COVID es efectiva y representa una de las estrategias, junto con el lavado de mano, el distanciamiento social y el uso de mascarilla, representa la vacuna una de las estrategias más eficaz, efectiva y costo efectiva y costo útil en cuanto al control de la pandemia se refiere. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que estén muy bien y espero que esos minutos que me regalaron ustedes de su tiempo le pueda servir de algo y que también le vaya a servir a ver la cosa de otra manera y, por qué no, a tomar la decisión más inteligente posible, que es vacunarse. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Chao.